Yoga Vasista Sara, capítulo número 10, titulado Nirvana. Y último capítulo. La beatitud suprema no puede ser experimentada a través del contacto de los sentidos con sus objetos. Es decir, no puede ser experimentada mediante los sentidos, mediante los objetos y sentidos de percepción, es decir, mediante la mente. El estado supremo es aquel en el cual la mente es aniquilada mediante la investigación en una sola dirección. Esto es parecido a los Yoga Sutras, al Sutra número 2, que dice que el yoga se alcanza mediante la supresión de las modificaciones de la mente. En el estado en que la mente está concentrada en un punto, en una única dirección, y la conciencia se desliga de la mente y alcanza la percepción directa, sin intermediarios, sin los sentidos, sin los objetos de los sentidos, sin la mente propiamente dicha, que es la que recibe los sentidos. La beatitud que surge del contacto de los sentidos con sus objetos es inferior. Evidentemente, también se puede alcanzar un gran conocimiento, una gran sabiduría e incluso una gran felicidad a través de los sentidos, con una recta interrogación o con la mente bien ordenada, pero es inferior a la beatitud que se alcanza una vez que se suprime o se eleva uno por encima de la mente. El contacto con los objetos de los sentidos es esclavitud, librarse de él es liberación. Aquí está el quiz de la cuestión. Alcanza el estado puro entre la existencia y la no existencia y mantente en él. No aceptes o rechaces el mundo interior o el mundo exterior. Ni aceptar ni rechazar. No hay que adoptar las posturas extremas de decir que lo que conocemos como mundo es irreal y aquello espiritual es lo real. Todo es real y todo es no real. Ni aceptes ni rechaces el mundo interior o el mundo exterior. Simplemente hay que estar ahí, observar con cierta distancia, cierta ecuanimidad. Depende siempre de esa verdadera realidad que se halla entre lo que siente y lo inerte, que es el corazón infinito como el espacio. La creencia en un conocedor y en lo conocido se llama esclavitud. El conocedor es esclavizado por lo conocido. Es liberado cuando no hay nada que conocer. Conocedor y conocido. Se dice que la meditación es un estado en el que no existe ni el observador, ni el objeto observado, ni el medio de observación. Todo se vuelve uno. Mientras haya una diferenciación entre observador y objeto observado, o como dice aquí, entre conocedor y lo conocido, habrá esclavitud. Abandonando las ideas del que ve, lo visto y la visión, junto con los deseos latentes del pasado, meditamos en ese ser, luz primaria, que es la base de la visión. Lo dicho. Meditamos en el ser eterno, la luz de luces que se halla entre las dos ideas de existencia y no existencia. Meditamos en ese ser de conciencia, el que otorga los frutos de todos nuestros pensamientos, el iluminador de todos los objetos radiantes y el límite más lejano de todos los objetos aceptados. Ese es el ser, esa conciencia. Meditamos en ese ser inmutable, nuestra realidad, cuya beatitud surge en la mente a causa del estrecho contacto entre el que ve y lo visto. Si se medita en ese estado que llega al final del estado de vigilia y el comienzo del sueño, se experimenta directamente la beatitud incorruptible. Ese estado que llega al final de la vigilia y el comienzo del sueño. Ahí hay como un limbo, cuando estamos quedando dormidos. Esto el Vedanta también dice que existen 4 estados de conciencia. El estado de vigilia, que es el que normalmente
conocemos como estado de despierto, el estado de sueño con ensueños, cuando soñamos durante el sueño, el estado de sueño profundo o inconsciencia, y el cuarto estado es el estado de meditación, que dicen algunos sabios que es como el estado de sueño profundo, pero de forma consciente. El estado semejante a una roca en el que todos los pensamientos permanecen en calma y que es diferente de los estados de vigilia y de sueño. Es nuestro estado supremo, ese cuarto estado de la consciencia. Como barro contenido en una vasija de loza, el Señor Supremo, que es existencia y conciencia, semejante al espacio y beatitud, existe por todas partes, no separado de las cosas. Las cualidades del ser, de Dios, son la existencia, la consciencia y la beatitud. Sat Chit Ananda, en sánscrito. Vida, conciencia y felicidad, bienaventuranza. Esas son las cualidades. Aparenta estar separado, pero en realidad está en todas las cosas. Y el trabajo, o el gran misterio, es hacerse consciente de eso. El ser brilla por sí mismo como el océano único de la conciencia, carente de límites y agitado por las olas del pensamiento. Igual que el océano no es sino agua, el mundo entero de las cosas no es sino conciencia, que llena todos los puntos cardinales como de espacio infinito. Todo conciencia, un océano de conciencia que brilla por sí mismo. Lo que sucede es que las gotas individuales de esa agua se separan o adquieren conciencia de sí mismas, ese jiva o ese ahankara, esa que llamamos yo, y parece que es otra cosa, pero todo es conciencia, océano de conciencia. Brahman y el espacio son semejantes en cuanto a su invisibilidad, en cuanto a que son omnipenetrantes y en cuanto a su indestructibilidad. Pero Brahman es también conciencia. Hace ese símil, semejanza con el espacio, esas cualidades. Solo existe un único océano sin olas y profundo, de puro néctar dulce por todas partes. Todo esto es verdaderamente Brahman. Brahman, lo vuelvo a decir otra vez, lo he dicho muchas veces, es el nombre o la forma de llamar los hindúes a Dios, al absoluto, al incognoscible. Todo esto es Atman. Todo esto es verdaderamente Brahman, todo esto es Atman. Atman es el Brahman en cada uno de nosotros. Es decir, Brahman sería el Dios absoluto y la chispa de ese Dios en cada uno de nosotros es Atman. Atman es Dios hecho encarnado en cada uno de nosotros. Ese espíritu también llamado. Todo es verdaderamente Brahman, todo esto es Atman. No hay diferenciación. No secciones a Brahman en yo soy una cosa y esto es otra cosa. Tan pronto como se comprende que Brahman es omnipenetrante e indivisible, se descubre que este vasto samsara es el Señor Supremo. En cuanto nos damos cuenta de eso, se acaba el juego. El samsara, que es una ilusión, es un escenario, es una escuela, se acaba. Es como el flash, ¡pum! Te das cuenta y se acaba. Y te das cuenta de que todo es unidad, aunque parezca una multiplicidad. Quien cae en la cuenta de que todo es Brahman verdaderamente deviene Brahman. Es decir, quien comprende a Dios se vuelve Dios. ¿Quién nos haría inmortal si fuera a beber néctar? Si eres sabio, devendrás este Brahman por tal convicción. Si no, incluso si se te dice repetidamente arrojar a las cenizas. Si se te dice repetidamente, sería tan inútil como arrojar ofrendas a las cenizas. Incluso si conoces la verdad real, tendrás siempre que practicar. Importante. El tapas, que decíamos en yoga. La práctica asidua, constante. El agua no se volverá clara meramente diciendo la palabra
fruto de Kataka. Es una especie de mantra. Pero podemos decir, agua, vuélvete clara. Agua, te ordeno que te vuelvas clara. Agua, vuélvete clara. Y no se vuelve clara. Solamente por decirlo, no se vuelve clara. Esto es lo mismo. Solamente por pensarlo, por desearlo, por vislumbrarlo un momento, no nos vamos a iluminar. Es un trabajo arduo y constante. Si se tiene la firme convicción, soy el Ser Supremo, el incorruptible Vasudeva, nos liberamos. En caso contrario, permanecemos esclavizados. La firme convicción de todo esto. Tras eliminar todo como esto no, que se conoce como neti neti en el Jnana Yoga, que es ir discriminando hasta llegar a la verdad, esto no. La entidad suprema que no puede ser eliminada permanece. Piensa, yo soy eso y sé feliz. Al final vas quitando neti neti, esto no. ¿Qué es la verdad? Esto no. Y al final, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es esa verdad. Sabe siempre que el ser es Brahman, uno y total. ¿Cómo puede aquello que es indivisible ser dividido en yo soy el meditador y lo otro es el objeto de meditación? No puede ser dividido. Tiene que haber unidad. Mientras haya división, mientras haya separatividad, dualidad, no hay una meditación o una unión con eso que estamos meditando. Cuando uno piensa, soy conciencia pura, a eso se le llama meditación. Y cuando se ha perdido incluso la idea de meditación, es samadhi. Lo que decíamos en los Yoga Sutras. Dharana, dhyana y samadhi. Dharana es concentración, dhyana es meditación. En ese caso, ese pensar con concentración, soy conciencia pura. Y cuando uno está tan concentrado en eso que se olvida, samadhi. O con otro ejemplo, la meditación es como un goteo de aceite, constante, goteo, con concentración. Y el samadhi es como un flujo, como un chorro, un flujo constante. Ya no hay goteo, es un flujo. Más o menos, ese ejemplo. El constante flujo de conceptos mentales relativos a Brahman, sin el sentido de yo, adquirido a través de una intensa práctica de autoinvestigación, jnana, es lo que se llama Samprañata Samadhi, meditación sin conceptos. Uno de los estados más elevados de Samadhi. Que los violentos vientos que caracterizan el fin de los eones soplen. Que todos los océanos se unan. Que los 12 soles ardan simultáneamente. Aún así, ningún mal recaerá en aquel cuya mente está extinta o está trascendida. Y su conciencia anclada a Brahman. Esa conciencia que es el testigo de la elevación y caída de los seres, sabe que es el estado inmortal de beatitud suprema. Esa conciencia, testigo de elevación y caída. Esa es la historia de la humanidad. Una elevación, una caída. O una caída y un intento por elevarse de nuevo. Toda cosa móvil o inmóvil es solo un objeto visualizado por la mente. Es como una pantalla de cine que en blanco y se proyecta la película a través del proyector de cine. Esa es la mente. La mente es la que proyecta todas las películas que vemos. Cuando la mente es aniquilada, la dualidad, la multiplicidad, no es percibida y solo se percibe con la conciencia la unidad. Aquello que es inmutable, propicio y tranquilo, aquello en lo que este mundo existe, aquello que se manifiesta como los objetos mutables e inmutables, eso es la conciencia única.
Antes de mudar la piel, la serpiente la considera ella misma. Pero una vez que la ha abandonado, en su agujero ya no la considera ella misma. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Ahora consideramos nuestro cuerpo como yo mismo, como algo inseparable de nosotros. ¿Quién soy yo? Esto. Tenemos conciencia de ser esto. Cuando abandonamos este cuerpo y seguimos siendo conscientes, nos pasa lo mismo que a la serpiente que ha mudado de piel. Aquel que ha trascendido tanto el bien como el mal no se refrena, como un niño, de actos prohibidos por un sentimiento de pecado, ni hace lo que está prescrito por un sentimiento de mérito. Tiene ecuánime. Es apegado. Igual que una estatua está contenida en un pilar, incluso si no ha sido esculpida realmente, aunque se haya puesto encima, así también el mundo existe en Brahman, sujetado o sustentado en ese pilar central del universo que es Dios. Por consiguiente, el estado supremo no es un vacío. Igual que de un pilar se dice que carece de la estatua cuando ésta no ha sido realmente esculpida en él, así también se dice que Brahman está vacío cuando se le priva de las impresiones del mundo. Igual que del agua en calma se puede decir que contiene o no a las olas, así de Brahman se puede decir que contiene o no al mundo. No es ni vacío ni existencia. Y con esta frase tan misteriosa termina este libro, el Yoga Vasista Sara. Hay mucho para leer, para reflexionar, para releer. Es uno de estos libros de cabecera para leer y releer, hasta entender. Porque se puede entender con el intelecto, se puede entender con el corazón. A medida que va aumentando nuestra percepción, nuestra conciencia, nuestra evolución, va aumentando nuestra comprensión. Puedes leer por quinta o décima vez este libro o otros y comprender cosas que antes no hayas comprendido. Así que este libro, como tantos otros de sabiduría, tiene perlas dentro de él. Hay que leerlas, releerlas, interpretarlas y dejar que calen en el corazón. Y al final, interpretaciones habrá muchas. Lo importante es lo que en cada uno de vosotros, al leer este libro o estas palabras, resuena en vosotros. Y si ahora no lo comprendéis todo, que es normal, yo tampoco lo comprendo todo, no os preocupéis. Esto forma parte de ese crecimiento. Lo importante es seguir practicando, seguir insistiendo, seguir avanzando poco a poco en el camino. Y ya irá llegando la luz. Bien. Pues recordar, Yoga Vasista Sara, un resumen cortito de 10 capítulos del Yoga Vasista, del gran libro escrito por Valmiki. Podéis también, como dije al principio, leer el libro, aunque es un volumen muy extenso, pero está bien leerlo. Si tenéis la ocasión, lo podéis leer. Yo he utilizado para leer en estos vídeos este libro, Yoga Vasista Sara, de la editorial Sirio, un libro muy pequeñito, como veis. Espero tener el permiso de la editorial Sirio para haberlo leído. Si le molesta, pues me lo digan y retiro los vídeos. No creo, pero porque al final esto es un legado de la humanidad. Lo que sí os pido es que si os han gustado estos vídeos y queréis contribuir, pues podéis comprar este libro. Lo compráis en cualquier librería y pues la editorial Sirio, pues que ya que lo ha escrito ella, bueno, lo ha editado, pues que se lleve cierto beneficio por vuestra parte si os ha gustado. Y está bien tenerlo, ya digo, como libro de cabecera. Lo tenéis ahí, lo vais releyendo de vez en cuando, o lo podéis abrir al azar y leer algún párrafo. Igual que los Yoga Sutras de Patanjali, igual que el Bhagavad Gita, igual que la Biblia, igual que el Tao Te Ching, igual que numerosos libros ancestrales de sabiduría. Muy bien, pues espero que os haya gustado esta lectura y comentarios del Yoga Vasista Sara. Y terminamos aquí esta serie de vídeos referente a este tema. Pues hasta la próxima.